licenciado Ariel Alberto Rojas Caballero, soy el director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y agradezco mucho la invitación del Centro de Ética Judicial, la Asociación Civil, a platicar con ustedes respecto al tema de ética judicial aplicada. Creo que es muy importante en la dinámica diaria de los órganos jurisdiccionales plantearnos cómo es posible llevar a la práctica los principios, virtudes y deberes que nos ordena, que nos recomienda la ética judicial. ¿Cómo respetar estos principios, virtudes y deberes de la ética judicial con las exigencias de efectividad que para los órganos jurisdiccionales ahora demanda más que nunca la sociedad? ¿Cómo hacer realidad la ética judicial ante la enorme carga de trabajo que sabemos que enfrentan todos los órganos jurisdiccionales en nuestro país? ¿Cómo hacer realidad y por lo tanto aplicada la ética judicial frente a los conflictos que se presentan entre los colaboradores y los titulares de los órganos jurisdiccionales? ¿Cómo llevar a la práctica la ética judicial en ambientes burocratizados en órganos jurisdiccionales? ¿Cómo llevar adelante la ética judicial frente a las presiones que existen, desde presiones estadísticas por parte de los órganos de administración de los juzgados y tribunales, hasta las presiones políticas o mediáticas? Y en general, ¿cómo aplicar la ética judicial ante toda la problemática que sabemos que enfrentan los órganos jurisdiccionales? Pues para responder a estas y otras preguntas que derivan precisamente de llevar a la práctica la ética judicial, tengo el propósito, el objetivo en esta charla de presentar a ustedes un modelo que permita en la dinámica cotidiana de los órganos jurisdiccionales concretar en conducta de excelencia los principios, deberes y virtudes que postula la ética judicial, y esto se logrará a través de la aplicación de la ciencia administrativa y el liderazgo por medio de la virtud judicial del humanismo. Es decir, voy a someter a consideración de ustedes en esta plática precisamente un modelo que permite aplicar la ética judicial en la dinámica diaria de los órganos jurisdiccionales a partir de la ciencia administrativa y el liderazgo, y esto por el puente que nos da la virtud judicial del humanismo. Y esto a raíz de conciliar los temas que he tratado en dos de mis obras, la obra de ética judicial desde luego, y también la segunda, administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales. Aquí quiero demostrar ante ustedes los vasos comunicantes, las íntimas conexiones que existen entre la ética judicial, la ciencia administrativa y el liderazgo, pero además cómo la ética judicial se vuelve propulsora de la efectividad, y también cómo la ciencia administrativa y el liderazgo permiten hacer realidad la ética judicial. Yo creo que lo primero que hay que entender es que tanto la ética judicial como la efectividad en los órganos jurisdiccionales son dos cosas deseables. Creo que la sociedad está claramente informada y la sociedad demanda tanto un desempeño ético de todos los servidores públicos que trabajan en órganos jurisdiccionales, como que también los órganos jurisdiccionales sean efectivos, es decir, que sean eficientes y eficaces.
Sin embargo, yo advierto que hay un paradigma tradicional en la judicatura nacional donde, pues, por un lado corre la ética judicial y yo diría corre por el lado individual de la excelencia de cada servidor público de órgano jurisdiccional y por otro lado, quizá olvidada la ciencia administrativa y el liderazgo. Es decir, hay un paradigma tradicional que escinde la ética judicial de la efectividad administrativa lograda a través de la ciencia administrativa y el liderazgo. Y en este paradigma tradicional, pues no hay concomitancia entre la ética judicial, la administración y el liderazgo. Pero yo también advierto, y es lo que postulo en mis libros, que hay un paradigma innovador. Y dentro de las muchas características que tiene este paradigma innovador en la forma en que se lleva un juzgado o un tribunal, pues lo primero es que hay una íntima conexión entre la ética judicial y la ciencia administrativa y el liderazgo. Y por ello, pienso presentarles en esta conferencia un modelo que asimila la ética judicial y la vuelve aplicada en la dinámica cotidiana de los órganos jurisdiccionales. Pero además, cómo es que la ética judicial se vuelve propulsora de la efectividad de juzgados y tribunales. Hablemos en primer lugar, recordemos algunas nociones de ética judicial. Pues primero que nada sabemos que la ética judicial va dirigida no solo a los titulares de juzgados y tribunales, a los jueces y magistrados, a los ministros, sino también a todos los servidores públicos que laboran en órganos jurisdiccionales. Y tiene como función principal recopilar los principios, virtudes y deberes que corresponden a ese servidor público desde dos puntos de vista, con dos preocupaciones. Primero, la de un excelente desempeño profesional. La ética judicial tiene como base la noción ideal de lo que puede ser un juez, de lo que puede ser un magistrado, un secretario, un actuario, un oficial administrativo. Es decir, pone atención en el excelente desempeño de la función que genera una buena percepción pública. Pero además, la ética judicial, como todas las demás éticas profesionales, busca incidir en la aceptación y confianza social. En otra plática que hemos dado para el Centro de Ética Judicial, pues vimos la importancia que tiene la ética judicial para lograr la legitimación social de los poderes judiciales, de los jueces y magistrados en México, que no somos electos. La legitimación se logra solamente a través de un excelente desempeño ético. Por eso es que, como a la ética judicial le preocupa tanto el desempeño real de los servidores públicos judiciales como la percepción social que genera esa aceptación y esa legitimación, para la ética judicial es tan importante el ser como el parecer. Y por eso es que hay la noción que tenemos clara en varios de los códigos de ética judicial, que también la conducta de los servidores públicos en el ámbito privado puede incidir precisamente en esa aceptación o confianza social, y para ello es que se retoma el concepto de un observador razonable. Un observador razonable, ¿cómo consideraría esa conducta de un servidor público judicial en el ámbito privado, de tal manera que pueda afectar o no la percepción que se tenga finalmente de todo el aparato de justicia? La ética judicial en el ámbito latinoamericano se ha concretado, se ha recopilado en códigos de ética judicial. Y este movimiento viene desde instrumentos internacionales
como los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de 1985, el Estatuto Universal del Juez de 99, el Estatuto del Juez Iberoamericano del 2001, los principios de Bangalore sobre conducta judicial del 2002, la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito judicial iberoamericano también del 2002, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación de 2004, que fue un parteaguas a nivel nacional en México, que generó que los poderes judiciales de los estados y otros tribunales, tanto federales como estatales, expidieran sus propios códigos. El Código Nacional Mexicano de 2010 y el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial del 2006. ¿Qué funciones tienen los códigos de ética? Pues desde luego, su primera función es recopilar los principios, virtudes y deberes del juzgador ideal. Con esa recopilación lo que se quiere lograr es desarraigar conductas indebidas, pero también los códigos nos permiten aclarar y facilitar las conductas adecuadas. Los códigos también tienen como función disuadir voluntades proclives a actitudes incorrectas. Y desde luego, pues el tener ese catálogo de principios, virtudes y deberes refuerzan la voluntad del juzgador. Es un elemento que motiva al juzgador y sus colaboradores a adecuar su conducta cotidiana a esos lineamientos que dan los códigos de ética. Pero además, el código de ética o los códigos de ética nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia conducta. En la dinámica diaria de los órganos jurisdiccionales se presentan situaciones que en un momento dado requieren de una deliberación por parte del servidor público y bueno, pues los códigos de ética le dan pautas para poder reflexionar si lo que está haciendo es correcto o incorrecto o si lo que va a hacer es correcto o incorrecto desde el punto de vista de la ética judicial. Y el hecho de que haya códigos de ética para los jueces y sus colaboradores, pues también orientan a otras profesiones jurídicas. Los abogados litigantes ya saben qué esperar de los juzgadores a partir de lo que se recopila en sus códigos de ética y desde luego eso impacta en los propios códigos profesionales de los abogados. Es claro que la ética judicial recopila principios que son definidos como núcleos concentradores de ética judicial. También recopila deberes. Cuando esos principios se desdoblan en obligaciones concretas, es que estamos hablando de deberes. Por eso una de mis ideas que manejo en mi libro de ética judicial es que la deontología es parte de la ética judicial porque la ética judicial también contempla deberes muy concretos. Ustedes pueden analizar cualquier código de ética judicial y van a ver que se enuncian principios como la independencia, imparcialidad, objetividad, el profesionalismo, la excelencia, pero también se definen obligaciones concretas, incluso se redactan así: el juzgador debe, el juzgador rechaza, el juzgador se obliga, es decir, ya en el propio lenguaje se están reconociendo deberes. Y quizás lo más importante desde el punto de vista filosófico es que también se recopilan virtudes. Siguiendo el modelo de la ética nicómaco de Aristóteles, pues se ve la importancia de que en los códigos también se hable de virtudes propias de la labor jurisdiccional. En el caso del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, se hablan de 17 virtudes, es decir, situaciones que son naturales del hombre, no nace con ellas, nace con esa predisposición, pero que a partir de la conducta, pues esas virtudes pueden realizarse y volverse una segunda naturaleza, que es finalmente el modelo de ética de las virtudes
lo que logra que conductas aisladas, orientadas por esas virtudes, se vuelvan hábitos, y esos hábitos finalmente nos lleven a una segunda naturaleza que va orientada a la excelencia, según la frase del propio Aristóteles. Entonces estamos hablando de principios, virtudes y deberes que recopila la ética judicial. Estaremos de acuerdo que el principio más importante de la judicatura es el de la independencia. Tenemos el principio de imparcialidad, de objetividad, de profesionalismo y excelencia. Fíjense ustedes que el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, para definir independencia, imparcialidad y objetividad, utiliza una sistemática común que nos permite entender precisamente de qué se trata cada uno de estos principios. Nos dice que tanto independencia, imparcialidad como objetividad es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes. Si estas influencias extrañas al derecho provienen del sistema social, estamos hablando de independencia. Si hay presiones de otros órganos políticos del Estado, de algún funcionario público, tanto del mismo poder judicial como de otros poderes o de otras entidades públicas, presiones por parte de la prensa, estamos hablando de que hay ataques a la independencia porque estas provienen del sistema social. Si esas presiones, de esas influencias extrañas al derecho provienen de las partes, estamos hablando de que el juzgador debe rechazarlas y por lo tanto hace uso del principio o guía su conducta conforme al principio de imparcialidad. Y si esas influencias extrañas al derecho provienen de sí mismo, entonces estamos hablando de objetividad. Vean entonces cómo los principios fundamentales de independencia, imparcialidad y objetividad pues pueden resumirse así: el rechazar influencias extrañas al derecho provenientes, sistema social, independencia; de las partes, imparcialidad; y de sí mismo, nuestros prejuicios, nuestras formas de ver la vida, pues estamos hablando de objetividad. Esto debe ser rechazado y los asuntos deben resolverse conforme al propio derecho. Y el derecho nos da muchos mecanismos para poder resolver las controversias. Otro de los principios fundamentales de la ética judicial es el profesionalismo. Y como cualquier código de ética profesional, pues este es el acento que se pone en un código de ética. El profesionalismo puede definirse como ejercer de manera seria y responsable la función judicial. En varios de los códigos se recopila dentro del profesionalismo conocimiento y capacitación, motivación de las sentencias, laboriosidad, responsabilidad, respeto, cortesía y secreto profesional. Yo, desde mi particular sistemática, creo que estos elementos, que en algunos casos están como virtudes judiciales, en otros casos están como principios, dependiendo del código que se analice, son parte del profesionalismo. Conocimiento y capacitación, motivación de las resoluciones, laboriosidad, responsabilidad, respeto, cortesía y secreto profesional. En el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, retomando el modelo de ética de las virtudes de Aristóteles, pues la excelencia nos permite el perfeccionamiento del ser humano a partir del desarrollo de 17 virtudes: humanismo, justicia, prudencia, fortaleza, patriotismo, compromiso social, orden, decoro, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad, honestidad, transparencia e integridad. Recordemos que la ética judicial es de máximos
a diferencia del derecho que es de mínimos. Se ha dicho, y eso viene de Hegel, que es el derecho el que recoge los mínimos éticos, es decir, las conductas más deleznables que generan mayor reproche social son recogidas por el derecho, y ya sabemos que el derecho es imperativo, es coercible, es bilateral, es coactivo. En cambio, pues la ética judicial simplemente atiende a la conciencia de los servidores públicos y los exhorta, es un llamado a la excelencia. Por eso es que se dice que la ética judicial es de máximos. Finalmente, tanto el derecho como la ética quieren proscribir esas conductas que son incorrectas o inadecuadas. Recordemos siempre también, y es una imagen creo que muy feliz de lo que es la ética judicial, que es un faro que orienta la conducta de los juzgadores y sus colaboradores hacia la excelencia. Aquí, en esta cuestión de la excelencia, creo que es importante destacar y subrayar, retomando la idea de ese paradigma innovador, donde hay íntimas conexiones entre la ética judicial y la efectividad de un órgano jurisdiccional, que dentro de esas normas de conducta que recopila la ética judicial, pues están las que nos llaman a la efectividad. En el profesionalismo y en la excelencia se hace ese llamado a la efectividad del órgano jurisdiccional. Cuando uno analiza los distintos códigos de ética judicial, verá que los distintos deberes que desglosa el profesionalismo buscan precisamente esa efectividad de juzgados y tribunales. Es decir, que todos los juzgados y tribunales resuelvan pronto y bien, y además con menos recursos. Por eso es que hemos dicho que hay esa conexión entre ética judicial y efectividad, porque la propia ética judicial recoge ese mandato de la efectividad de los órganos jurisdiccionales. Por eso es lógico asumir que la ética judicial debe proponer, debe propulsar dinámicas para un mejor desempeño de los órganos jurisdiccionales para cumplir con su objetivo general de resolver pronto y bien con menos recursos. Sin embargo, en este modelo, para lograr que en la realidad se logre la efectividad, ya que hemos dejado clara la conexión que existe entre ética judicial y efectividad de un órgano jurisdiccional, pues debemos de partir de la premisa innegable de que el trabajo jurisdiccional se realiza con hombres y mujeres, con seres humanos. Y por ello, si queremos que el órgano jurisdiccional haga su labor de impartir justicia, dirimiendo controversias, aplicando la ley al caso concreto con efectividad, pues es necesario atender a esos colaboradores, al titular y a sus colaboradores, que son los que prestan el servicio público de administración de justicia. Y para ello tenemos que echar mano de otra virtud judicial, que es el humanismo. El humanismo como punto de partida de entender que hay seres humanos que prestan el servicio público de administración de justicia. Y aquí vamos a partir de esta frase de Protágoras de Abdera, que creo que es de plena aplicación para los órganos jurisdiccionales. El hombre es la medida de todas las cosas. Y aquí podremos decir que los hombres y las mujeres que laboran en un órgano jurisdiccional es la medida de la efectividad de ese juzgado o de ese tribunal.
en la medida de que cada hombre y cada mujer que labora en cada determinado órgano jurisdiccional lo hagan con estándares éticos de una forma efectiva, en esa medida se podrá lograr cumplir con el objetivo de resolver pronto y bien y con menos recursos. Insistimos que el servicio público de la administración de justicia se realiza a través del ser humano, no a través de otro medio. Por ello es que es el hombre la medida de esa efectividad administrativa, y para lograr esa efectividad administrativa debemos tomar en cuenta la virtud judicial del humanismo. ¿Cómo define el humanismo, por ejemplo, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación? Ya decíamos que la sistemática que sigue el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación es que a partir del principio de excelencia desglosa 17 virtudes. Por eso nos dice el punto 5 del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Excelencia. El juzgador se perfecciona cada día para desarrollar las siguientes virtudes judiciales. Humanismo. En cada momento de su quehacer está consciente de que las leyes se hicieron para servir al hombre, de modo tal que la persona constituye el motivo primordial de sus afanes. Destaco lo siguiente: de modo tal que la persona constituye el motivo primordial de sus afanes. Un humanismo que no solo se ve reflejado en el trato a los justiciables, que se ve puesto en una resolución a través del estudio que se hace al atender a la dignidad humana, sino también un humanismo que se ve hacia los compañeros y colaboradores en un órgano jurisdiccional. Porque la persona debe constituir el motivo primordial de sus afanes. Y desde luego, desde un punto de vista interno, esto involucra atender al ser humano que presta el servicio público de administración de justicia, y desde luego a los justiciables a los que nos debemos en ese servicio público. Para efectos de esta charla y de lograr facilitar que esta ética judicial se vuelva aplicada, vamos a centrarnos en esta primera parte, en centrarnos en un humanismo de las personas que prestan su servicio dentro de un órgano jurisdiccional. La ética judicial, lo que pretendo demostrar con este modelo, te facilita en su aplicación cuando atendemos al ser humano completo a través de la aplicación de la ciencia administrativa y el liderazgo. Y es que es muy importante entender que para las organizaciones del siglo XXI, como ya lo comentaba el ministro Mariano Azuela Huitrón cuando fue presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, no solo hay que atender a ese objetivo general de un órgano jurisdiccional de resolver pronto y bien con menos recursos, sino también, y cito textualmente, fortalecer un sistema laboral que genere un ambiente favorable para que cada servidor público desempeñe plenamente sus funciones y alcance su realización personal. Desempeñar plenamente sus funciones y alcanzar su realización personal. Y aquí se retoma esa filosofía humanista de que no simplemente se tiene que cumplir con el objetivo institucional, sino que además el sistema de trabajo debe permitir la plena realización de las personas y desde luego que cada una de ellas
a través de su trabajo pueda alcanzar la felicidad. Esto creo que es la aplicación de un humanismo que permite desterrar prácticas y sistemas propios de la era industrial. Cuando yo he tenido el privilegio de impartir la cátedra de Administración y Liderazgo para órganos jurisdiccionales en la Escuela Judicial Federal, en nuestro Instituto de la Judicatura Federal, pues yo pongo los primeros minutos de esa película extraordinaria de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, donde vemos que el personaje principal está involucrado en una fábrica donde su única labor es apretar unas tuercas. Después de varias horas de esa exigencia de estar apretando tuercas, se ve cómo se presenta esa alineación y empieza a enloquecer ese personaje. Pues desde luego ese tipo de prácticas propias de la era industrial pues deben desterrarse completamente pues, de todas las organizaciones, pero sobre todo de los órganos jurisdiccionales por mandato propio de la virtud judicial del humanismo en esa vertiente de atender a nuestros compañeros y colaboradores. Y esto involucra atender a la dignidad de cada colaborador, de que es un fin en sí mismo y que nunca será un medio para alcanzar otro fin, que por el simple hecho de ser persona es valiosa y tiene derechos inherentes de tal magnitud como los derechos humanos que son universales. Pero el humanismo aplicado en esta vertiente a los compañeros y colaboradores nos obliga a atender a ese ser humano completo. Un ser humano completo que tiene cuerpo, mente, corazón y espíritu. Un ser humano que tiene varias vertientes y no puede quedarse en el vacío. Si solo nos quedamos con la vertiente física, que era la que de manera muy deficiente se atendía en los esquemas de trabajo de la era industrial, pues desde luego no tendremos pues esa efectividad que estamos buscando en los órganos jurisdiccionales. Ese hombre con vacíos, esa mujer con vacíos, que no se atiende a toda esa integridad del ser humano, pues tampoco podrá ponerse al servicio de la administración de justicia, pues todas esas potencialidades del ser humano. Yo tengo la gran experiencia en los órganos jurisdiccionales donde he laborado ya por 25 años, que cuando se atiende al ser humano completo, se da la posibilidad de sinergizar todos los esfuerzos individuales, se logra la efectividad del órgano jurisdiccional, pero también la plena felicidad, la tranquilidad de todos los que colaboramos en esos órganos jurisdiccionales. En este esquema que pongo a su consideración, que retomo del libro El octavo hábito de la efectividad a la grandeza de Stephen Covey, pues hacemos esta distinción de las distintas dimensiones del ser humano: cuerpo, mente, corazón y espíritu. Cuando hablamos de la dimensión corpórea del ser humano, nos estamos refiriendo a sus condiciones físicas o materiales en el trabajo, a sus horarios, a sus cargas de trabajo, a su seguridad e higiene en el mismo, el tipo de mobiliario, el tipo de equipo que tiene, atender a esas necesidades físicas que se tienen de dormir, de comer adecuadamente, etc. Cuando hacemos alusión a la dimensión mente, nos referimos a la gran potencialidad que tiene el ser humano de aprender. Y esto implica que el trabajo que una persona tenga sea intelectualmente desafiante, que haya un reto en el trabajo siempre y que involucre el tener que aprender. ¿Qué satisfactorio es para un oficial administrativo cuando el titular de un órgano
le proporciona un expediente, quizá con un problema jurídico muy sencillo, pero que le permite iniciarse en la proyección de asuntos, en preparar los anteproyectos de una resolución. Este es un ejemplo de cómo se alimenta esa dimensión de mente en el trabajo jurisdiccional. A nivel nacional hemos puesto un gran esfuerzo, y este es un ejemplo palpable de ello, en las escuelas de formación judicial, en los institutos de la judicatura de los distintos estados y el Instituto de la Judicatura Federal. Aquí se atiende a esa dimensión, a la dimensión mente. Pero qué valioso es además cuando un colaborador va a algún curso, aprende alguna otra cuestión y se le permite que esos nuevos conocimientos se incorporen en la dinámica del juzgado o tribunal. Es decir, que lo que alguien aprendió en un curso, en una maestría, en un diplomado, pueda ponerse en marcha en el trabajo de todo el órgano jurisdiccional. Ahí estamos atendiendo a esa dimensión de la mente. Atender al ser humano completo también involucra atender al corazón, a las genuinas pasiones del ser humano, sus sentimientos, su autoestima, su autoconfianza, su seguridad. En mi libro de Administración y Liderazgo, pues cuento situaciones muy desagradables en órganos jurisdiccionales, cuando hay un maltrato al personal, cuando hay el hostigamiento laboral, cuando hay faltas de respeto, o lo que es peor, el hostigamiento sexual. Pues estas conductas destruyen por completo esa dimensión del corazón del ser humano completo. Pero qué diferentes son los colaboradores que son tratados correctamente, cuando se les motiva, cuando hay una comunicación, una empatía, un interés genuino por ellos. La experiencia revela que pues las personas tratadas adecuadamente pues dan la vida por sus jefes, por sus líderes. Y esto es atender precisamente a ese corazón. Pero no nos quedamos ahí. El ser humano completo busca la felicidad, la plena realización. Y esto involucra atender al espíritu. Y precisamente aquí es también donde se ve muy clara la influencia de la ética judicial. Cuando hay una mística de servicio, una mística en nuestro trabajo, que deriva de la aplicación cotidiana de los principios, deberes y virtudes que nos da la ética judicial, donde nos damos cuenta que nuestro trabajo es trascendente, que abonamos a la armonía y a la paz social, donde en cada proyecto de sentencia, en cada resolución, estamos poniendo lo mejor de nosotros, pues desde luego ese llamado a la excelencia nos permite atender a esa dimensión de espíritu. Decir, y aquí es también importante que los colaboradores, el titular, vivan plenamente una misión, una visión, un objetivo de la propia organización, que haya esa coincidencia en niveles trascendentes de lo que se está haciendo. Muchas veces hay esa visión burocrática de muchos colaboradores en órganos jurisdiccionales, chambista, vividora del gasto público, que desde luego no atiende esa dimensión espiritual del ser humano. Cuando esto se reconvierte y el servicio público que se presta se da en niveles de excelencia, se atiende a los mandatos de la ética judicial, pues se ve claramente que el trabajo es trascendente, que abona a la paz y a la tranquilidad, que se presta a un servicio público que resuelve muchas controversias en la realidad. Creo que esto es atender al espíritu. Y aquí hay una frase de Pierre Teilhard de Chardin que creo que ilustra muy bien
la relevancia del espíritu y de integrar todas las dimensiones del ser humano. No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales que vivimos una experiencia humana. Finalmente será esa dimensión espiritual la que nos permita integrar todas las otras dimensiones del ser humano y darles congruencia. Y creo que si hay un lugar donde la ética judicial debe aterrizar, desde luego en las otras dimensiones, desde luego que sí, pero para que esto sea atómico, que sea geométrico, que genere resultados, que sea una verdadera segunda naturaleza de un servidor público de órgano jurisdiccional, pues está en esa dimensión espiritual, donde se piensa dejar un legado a través de nuestro trabajo. Retomando esta idea, esta imagen de que la ética judicial está llamada a ser el faro evidente del trabajo jurisdiccional, pues aquí hay que empatar ética judicial con esas 4 dimensiones: cuerpo, mente, corazón y espíritu. 4 dimensiones del ser humano. Y por eso es que la ética judicial es la que nos permite, a través del humanismo, centrarnos en ese ser humano completo. Hay una frase de Terencio que me gusta mucho: hombre soy y nada humano me es ajeno. Qué importante es no perder esta frase en la dinámica propia de órganos jurisdiccionales. Hombre soy y nada humano me es ajeno. Y esto en el trabajo jurisdiccional implica, al atender el humanismo de nuestros compañeros y colaboradores, respetar su dignidad humana, considerar sus limitaciones, posibilidades y potencialidades a partir de esas dimensiones de las que hemos hablado, y a partir de esas dimensiones y esas necesidades que se generan de atender al ser humano completo, pues darle una nueva dimensión a los problemas y a las soluciones a los problemas en los órganos administrativos. Y aquí vemos, desde luego, de forma evidente, en este paradigma innovador del que hemos estado hablando, donde hay una preocupación por la efectividad del órgano jurisdiccional, como hay una relación íntima entre ética judicial y la efectividad del órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque hay un mandato al profesionalismo en la ética judicial, pero esto no lo podemos lograr si no atendemos a la virtud judicial del humanismo, que nos permite atender al ser humano completo, cuerpo, mente, corazón y espíritu de los compañeros y colaboradores, porque el trabajo jurisdiccional se realiza con seres humanos. Y aquí volvemos a preguntar: ¿cómo se puede favorecer la aplicación de los principios, deberes y virtudes de la ética judicial en la práctica cotidiana? ¿Cómo la ética judicial, además, puede convertirse en la propulsora de la efectividad organizacional? Y es más, ¿cómo podemos atender al ser humano completo en una búsqueda de la efectividad de juzgados y tribunales? ¿Cómo podemos hacer empatar la exigencia de efectividad y las exigencias de ética judicial en la dinámica diaria de los órganos jurisdiccionales? Y esto respetando, pues, las 4 dimensiones del ser humano completo: cuerpo, mente, corazón y espíritu, de los colaboradores y de los compañeros. Y la respuesta es simple y llanamente aplicando los conocimientos administrativos y de liderazgo.
no se pueden resolver todas esas interrogantes si no ponemos en marcha herramientas administrativas y de liderazgo en los órganos jurisdiccionales. Cuando estaba redactando mi libro Administración y Liderazgo para órganos jurisdiccionales y estaba haciendo algunas investigaciones, pues me di cuenta que a lo largo del tiempo en el Poder Judicial de la Federación muchos compañeros, jueces y magistrados, incluso ministros, pues habían llevado a cabo una serie de instrumentos, de herramientas, de sistemas para mejorar el desempeño de la propia corte, de las salas, de juzgados o tribunales. Dentro de estas herramientas yo recuerdo que cuando fui secretario particular del ministro Mariano Azuela Huitrón, pues me dio la labor de actualizar el manual operativo del secretario de Estudio y Cuenta de la tercera sala de la Suprema Corte. Y bueno, pues la idea es que fuera el manual operativo del secretario de Estudio y Cuenta de la segunda sala en la nueva integración de la Corte. Y claramente en ese manual, que fue aprobado por los ministros de la entonces tercera sala civil de la Corte, se ve cómo pusieron en marcha herramientas administrativas en la planeación del trabajo del secretario, en la integración del propio secretario de Estudio y Cuenta al definir su perfil, daba algunas orientaciones para la organización de la oficina, señalaba los procedimientos que se llevaban a cabo en cada una de las secretarías de Estudio y Cuenta de la entonces tercera sala, etc. Y así como esto en la Corte, pues muchos jueces y magistrados, para enfrentar la gran carga de trabajo, el gran número de colaboradores, pues han puesto en marcha herramientas administrativas. Lo que se trata es, en mi libro, es de sistematizar estas experiencias exitosas a través de los conocimientos que nos da la ciencia administrativa. La administración nos permite coordinar esfuerzos para lograr objetivos determinados. La administración en un juzgado nos permitirá, en un juzgado o en un tribunal, la óptima combinación de factores humanos y materiales para lograr una mayor efectividad en el servicio público que estamos prestando. Si tenemos como un objetivo general de los órganos jurisdiccionales resolver pronto y bien con menos recursos, solo a través de la administración vamos a poder combinar los recursos materiales y humanos para lograr finalmente acercarnos a esa efectividad de cumplir con ese objetivo general. Yo ilustro la pertinencia de la aplicación de la ciencia administrativa y del liderazgo con la leyenda del nudo gordiano que expongo en mi libro. Dicen que la leyenda, una leyenda de la Grecia antigua, que el oráculo de Delfos vaticinó que sería rey de Gordia el primer hombre que pasara en un determinado momento por determinada calle. Pasó por esa calle Gordio con una carreta jalada por dos bueyes y una carreta que era jalada por esos bueyes a través de un nudo. Fue rey de Gordia, pues precisamente este personaje, Gordio, por eso se llamó Gordia, y finalmente a la muerte de Gordio, el nudo y la carreta fueron exhibidos en el santuario del lugar. Y se hizo extensiva la leyenda, se corrió la voz de que solo Gordia podía ser sometida si ese nudo que permitía la unión de la carreta era deshecho, se desbaratara ese nudo. Cuando Alejandro Magno empezó su expedición guerrera y llegó a Gordia, se enteró de la leyenda, acudió al santuario, vio el nudo y pensó en la mejor manera de desbaratarlo, de desanudarlo.
Finalmente, como fiel discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno tomó la espada y escindió, cortó el nudo gordiano. Así creo que se ve un juzgado o un tribunal con problemas, como un verdadero nudo gordiano. Un nudo que tiene muchas vueltas, con muchos problemas, y la única manera que permite ir resolviendo esos problemas de un juzgado o un tribunal es escindiendo esos problemas, identificando esos problemas. Y para ello, para poder escindir y llamar a esos problemas por su nombre, y bien dicen que cuando identificamos un problema ya tenemos la mitad de la solución, pues cuando identificamos un problema, pues ya sabemos cómo podemos resolverlo si aplicamos la ciencia administrativa. Y el nudo gordiano en las organizaciones deriva de problemas que se pueden separar en problemas de planeación, de organización, de integración, de dirección y de control. Vamos a poner un ejemplo de cada una de estas etapas para dejar muy claro cómo pueden presentarse esos problemas. Cuando los colaboradores de un órgano jurisdiccional no tienen claro cuál es el objetivo, cuando no saben lo que se espera de ellos, cuando no hay procedimientos estandarizados, cuando todos los días se inventan los procedimientos, pues es un problema de planeación. Aquí hay un problema que podemos identificar como un problema de planeación. Cuando en un órgano jurisdiccional advertimos que hay colaboradores que tienen mucho trabajo, otros que no tienen trabajo, como cuando advertimos que hay cuellos de botella en esos procedimientos administrativos, pues podemos entender que hay un procedimiento de organización, que hay un problema de organización. Cuando advertimos que hay colaboradores que no tienen el perfil del puesto, que no tienen los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para un puesto, pues es un problema de integración. Cuando pues vemos que en un órgano jurisdiccional cada quien hace lo que le da la gana, que no se supervisan las órdenes que se dan, pues hay un problema evidente de dirección. Y cuando no se sabe qué pasó con las cosas, cuando no hay una visión clara de cómo se han hecho las cosas, pues es un problema de control. La aplicación del procedimiento administrativo en órganos jurisdiccionales nos permite, pues, poder identificar los distintos problemas. Pero además, cada una de estas etapas del procedimiento administrativo nos da premisas, axiomas, herramientas y sobre todo una serie de instrumentos para llevarlas a cabo. Tanto la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control, pues tienen esas dimensiones, axiomas, premisas y además instrumentos o herramientas para llevarlas a cabo. En mi libro de Administración y Liderazgo para órganos jurisdiccionales, me ocupo de cada uno de estos elementos en cada una de estas etapas del procedimiento administrativo, pero además las ilustro con las experiencias que he tenido tanto en la Suprema Corte como en el Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, como en el Tribunal Colegiado, el primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito aquí en Guanajuato. Pero además, fíjense ustedes que las nuevas corrientes en materia de efectividad organizacional ponen el acento que no solo es necesaria la puesta en marcha de herramientas administrativas, sino que también es necesaria la práctica de liderazgo en la dirección de ese órgano jurisdiccional.
Y el liderazgo no solo del titular, sino también de los colaboradores en ese órgano jurisdiccional. El liderazgo, desde luego, está en esa correspondencia directa con el humanismo, porque solamente con liderazgo se puede atender al ser humano completo en sus dimensiones de cuerpo, mente, corazón y espíritu. Aquí esta frase bíblica que dice: si un ciego se mete a guiar a otro, ambos caen al hoyo. Es claro que solamente a través del liderazgo pueden superarse situaciones muy complicadas. Y también solamente a través del liderazgo en los órganos jurisdiccionales puede lograrse la excelencia a la que nos está llamando la ética judicial. El liderazgo es un arte que se aprende y parte de tomar la iniciativa. El liderazgo nos obliga a dar un paso al frente, a ser proactivos, a tomar acciones. Y que desde luego tiene como base, y aquí la importancia nuevamente de la ética judicial, la credibilidad de una conducta personal adecuada. Difícilmente puede ser líder y un buen líder alguna persona que no tenga esa base moral, esa credibilidad, esa empatía, esa consonancia con los principios, virtudes y deberes que nos brinda la ética judicial. El liderazgo en un órgano jurisdiccional implica lograr que los colaboradores se centren en el ser humano completo. Tanto el líder como los colaboradores entienden esas 4 dimensiones del ser humano: cuerpo, mente, corazón y espíritu. El liderazgo implica además que el líder debe servir con amor, paciencia, amabilidad, humildad, respeto, generosidad, indulgencia, honestidad y compromiso a los colaboradores. Hay toda una teoría del liderazgo de servicio que creo que va en consonancia plena con la ética judicial. Y el liderazgo obliga a atender a las genuinas necesidades de ese ser humano que colabora en órganos jurisdiccionales, a sus necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de realización. Finalmente es atender a esas dimensiones del ser humano completo: cuerpo, mente, corazón y espíritu. También es importante que los colaboradores, no solo el titular del órgano jurisdiccional, sean líderes en cada sección del órgano jurisdiccional, en cada secretaría, en la actuaría. Es decir, que se vea cómo cada colaborador toma la iniciativa, guía adecuadamente a sus subordinados y va empatado con los objetivos institucionales. Incluso, y ese es un pensamiento de Stephen Covey, cómo los colaboradores pueden convertirse en ese pequeño timón cuando, a través de su desempeño profesional excelente, su empatía con el titular, con prudencia, pueden incluso hacer corregir situaciones del propio titular que en otras dimensiones podrían generar grandes problemas. Entonces el liderazgo llama no solo al titular, sino también a los colaboradores. En esta pirámide yo pongo en claro distintas teorías que hay sobre el liderazgo. Pero como pueden ustedes advertir en esta pirámide, pues se parte de una base moral. Y esto es una conducta personal adecuada de líder que va en empatía completa, en el caso de los órganos jurisdiccionales, con los principios, virtudes y deberes de la ética judicial. Después hay lo que se llama factores de liderazgo, como es la propia posición jerárquica, la competencia profesional
y las características personales que desde luego favorecen o limitan el liderazgo. El liderazgo parte de ser proactivo, de tomar la iniciativa. Si no se da ese paso al frente en las distintas situaciones, pues no habrá liderazgo. Cuando se deja a las cosas como están, cuando hay un laissez-faire, un dejar hacer, pues no hay un liderazgo. Y aquí el liderazgo se concreta hacia los colaboradores, hacia los compañeros, como con esa influencia que se logra de atender a sus genuinas necesidades que parten de las dimensiones del ser humano: cuerpo, mente, corazón y espíritu. Y esto en la práctica es servirlos con amor, con todas estas características: paciencia, amabilidad, humildad, respeto, generosidad, indulgencia, honestidad y compromiso. Debe haber una manifestación clara de que el líder tiene un compromiso con la misión, la visión y los objetivos organizacionales. Esto, en palabras llanas, debe verse reflejado claramente que el líder tiene bien puesta la camiseta y que eso permea hacia los compañeros y colaboradores, en que ellos mismos sienten esa coincidencia con esa misión, visión, valores y objetivos organizacionales. Lo que en términos de administración se llama filosofía organizacional, que en el caso de los órganos jurisdiccionales tiene como base fundamental esa filosofía la ética judicial. Y además hay un liderazgo situacional, es decir, en cada parte de las actividades, en cada momento, se da la oportunidad del líder de poner en marcha acciones y roles para demostrar esa iniciativa, ese liderazgo. Creo que esta pirámide recoge mucho de las ideas de muchos tratadistas sobre el tema del liderazgo, que simplemente son unas pequeñas pinceladas que estamos dando en esta charla, donde finalmente lo que queremos es facilitar que la ética judicial se vuelva a aplicar. El liderazgo permite dirigir un órgano jurisdiccional centrado en las personas, cumplir con la virtud judicial del humanismo. Y la idea es formar con este liderazgo un sólido equipo de trabajo que comparte una misma filosofía, y que aquí, en el caso de los órganos jurisdiccionales, esa filosofía, como ya lo hemos comentado, involucra los principios, virtudes y deberes de la ética judicial que deben hacerse compartidos. En este esquema podemos ver la diferencia entre un jefe y un líder. El jefe manda, inspira miedo, habla de mi empresa, mi juzgado, dice yo ante todo, presume sus éxitos, se preocupa por las cosas, tiene empleados, todo urge para hoy, y yo diría para ayer, ¿verdad? A diferencia del líder que aconseja y guía, inspira, habla de nuestra organización, nuestro juzgado, habla siempre en la primera persona del plural, nosotros, comparte los éxitos, se centra en el ser humano completo, forma un equipo de trabajo y delega de acuerdo con las potencialidades de cada colaborador. Y aquí es el momento de hacer una pequeña recapitulación, ahora que ya tenemos desarrolladas las premisas. Hemos hablado, por un lado, de la ética judicial, la importancia del humanismo, la efectividad, la importancia de aplicar la ciencia administrativa y el liderazgo. ¿Cómo ponemos en un mismo modelo todas estas premisas que venimos desarrollando en esta conferencia? Primero, debemos decir que los principios, deberes y virtudes de la ética judicial son propulsores de la efectividad de un órgano jurisdiccional si y solamente
tenemos una visión humanista del trabajo jurisdiccional. Si nos centramos en la persona completa, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Y eso lo podemos lograr simplemente aplicando la ciencia administrativa y el liderazgo en los órganos jurisdiccionales. Tradicionalmente se ha pensado que un respeto individual de cada titular, de cada compañero, de cada colaborador al código de ética puede lograr la excelencia del órgano jurisdiccional y que esto puede ser un propulsor de la efectividad de este órgano jurisdiccional. La experiencia revela que no. Se tiene que lograr que este compromiso con esa filosofía organizacional que tiene como núcleo fundamental la ética judicial sea compartido. Y esto involucra, desde luego, que se atienda a un liderazgo, que esto permee en los compañeros y colaboradores. Y esto, insisto, el puente para lograr esta conexión entre ética judicial y efectividad está en el humanismo, en centrarnos en el cuerpo, mente, corazón y espíritu de cada uno de los compañeros y colaboradores en un órgano jurisdiccional. La consecuencia de todo esto que hemos venido platicando es que la ética judicial se torna aplicada solamente cuando se atiende a las preocupaciones administrativas y de liderazgo. Es muy difícil en la práctica enfrentar las exigencias que nos da la ética judicial, si no es que imposible, si no aplicamos herramientas administrativas y de liderazgo. ¿Por qué? Porque finalmente el trabajo jurisdiccional se hace con personas, con hombres y mujeres, con todas sus fortalezas, pero también con todas sus debilidades. De ahí la importancia de centrarnos en ese ser humano completo con el que se brinda el servicio público de administración de justicia. Por ello hay que alinear todas las potencialidades individuales de compañeros y colaboradores en beneficio del servicio público. Pero además, si queremos ser un juzgado o un tribunal de excelencia, también debemos permitir a la par, y ese es el gran reto, la realización de cada persona. Que cada persona alcance la felicidad en el trabajo que está dando en un órgano jurisdiccional. Y la felicidad, y aquí viene el pensamiento de Aristóteles otra vez, solo puede lograrse en el caso de los órganos jurisdiccionales a través del desarrollo de principios, virtudes y deberes. En la ética de Aristóteles se dice que es una ética de la felicidad. El cumplimiento de las virtudes, en el caso de Aristóteles, permite lograr la felicidad. Lo mismo, y esto aplicada en el caso concreto de órganos jurisdiccionales, ya incorporando principios y deberes. Principios, deberes y virtudes judiciales permiten alcanzar la felicidad de los colaboradores y de los titulares de órganos jurisdiccionales. Esa es la forma de introyectar la ética judicial y hacerla aplicada. De otra manera, se presenta como algo muy complicado, dado todos los problemas y todos los retos que enfrentan los órganos jurisdiccionales. De ahí mi exhortación para hacer realidad la ética judicial, de poner en marcha herramientas administrativas y de liderazgo en los órganos jurisdiccionales. Como que a los abogados nos cuesta mucho poner en marcha esto porque no hemos sido preparados en ese sentido. Bueno, pues yo creo que aquí hay una gran área de oportunidad para las escuelas judiciales de poner en marcha programas de capacitación
en estas herramientas administrativas y de liderazgo. En el Instituto de la Judicatura Federal, pues ya se ha incorporado plenamente la capacitación administrativa en los programas y cursos que tiene el instituto, y desde luego esto debe hacerse con mayor énfasis, con mayor difusión. Incluso en mi libro yo propongo en uno de sus anexos un diplomado que permita que cualquier ganador de un concurso de oposición para juez de distrito previamente debe tomar este diplomado, que lo sensibilice en esos temas de administración y de liderazgo, desde luego con esa base de la credibilidad moral que nos da la ética judicial. Concluimos. El modelo que propongo a consideración de ustedes postula: la ética judicial se vuelve aplicada, esto es, convertida en conducta cotidiana a través del humanismo. Ética judicial no solo desde el aspecto de justiciables, sino también hacia compañeros y colaboradores. Esto es, a través del humanismo. Y esto por centrarnos en el ser humano completo, cuerpo, mente, corazón y espíritu, en la dinámica laboral con compañeros y colaboradores. Debemos centrarnos en ese ser humano completo, a esas dimensiones del ser humano. Y para lograr que la ética judicial sea aplicada, el camino más sencillo para lograrlo es a través de la implementación de herramientas administrativas y de liderazgo. Pero además, crea un círculo virtuoso que permite que la excelencia ética se vuelva en efectividad en los órganos jurisdiccionales. Con esto creo que tenemos las bases para que ustedes puedan profundizar estos conocimientos sobre la importancia que tiene para la ética judicial, la administración y liderazgo. Pongo a su disposición mi página de internet arielrojascaballero.com, donde además de encontrar información sobre estos temas de ética judicial y de administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales, pues pueden encontrar también videos, láminas, bibliografía sobre las otras líneas de investigación que he desarrollado para el Instituto de la Judicatura Federal en materia de derechos humanos, jurisprudencia y control de convencionalidad. También mi invitación a suscribirse gratuitamente a mi canal de YouTube, que fácilmente pueden localizar como Dr. Ariel Rojas Caballero. La suscripción es gratuita y les permite estar enterados de cuando hay un comentario nuevo en los videos o cuando se sube un nuevo video al canal. El canal es de YouTube y está a su disposición en Ariel Rojas Caballero, Dr. Ariel Rojas Caballero, así se puede localizar el canal de YouTube. Y desde luego, para profundizar los conocimientos de lo que hemos propuesto aquí, este modelo, pues mis dos libros, Ética Judicial y Administración y Liderazgo para órganos jurisdiccionales, editados por Porrúa, que se pueden adquirir en las librerías de Porrúa en todo el país o en porrua.com. Pues agradezco mucho la invitación del Centro de Ética Judicial del Tribunal Superior de Justicia, que me ha hecho el favor de invitar, y desde luego me pongo a su disposición a través de los distintos mecanismos que en cada uno de los tribunales se han dispuesto para interactuar con los asistentes a esta conferencia. Agradezco mucho su asistencia y atención.